Buenas noches ya. Es un gusto estar con ustedes nuevamente hoy miércoles 26 de julio del año 2023. Agradezco a las personas que se toman el tiempo de ver estos análisis y hoy vamos a abordar un tema que considero muy importante para todas las personas, principalmente para las que nos cuesta mucho pensar a futuro, para nuestros jóvenes. Y bueno, en realidad es una reflexión que considero de suma importancia. El día de hoy me di a la tarea de, como acostumbro en las mañanas, revisar los medios informativos y me encontré con una nota que me llamó mucho la atención y en la cual pues hoy quiero compartir este análisis con ustedes. La nota dice: adultos mayores claman por trabajo, piden intervención de INAPAN. Y voy a leerles un breve resumen de lo que esto dice. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores en Cancún solicitaron la intervención del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAN, para que más empresas los contraten y tengan condiciones laborales justas. Pero ojo, algo que no debemos de pasar por alto es lo que dice un poquito aquí adelante. Pablo Salmerón Montes, presidente de esta agrupación, dijo que existen diversas preocupaciones dentro de este sector. Una de ellas es la cuestión laboral, al exponer que muchos trabajan como empacadores en las tiendas de autoservicio y las condiciones no son las adecuadas. Pedimos a las autoridades correspondientes que hagan un estudio de qué empresas están violando los acuerdos del INAPAN con las tiendas de autoservicio. En algunos casos, los ponen a lavar carritos, a lavar canastas, barrer oficinas, limpiar cajas, y ese no es el trabajo de un empacador. Comentó que el acuerdo que se tiene con las tiendas es que los adultos solo deben de empacar. Por ello dijo que mediante esta asociación, que está conformada por 300 personas, se pretende obtener beneficios para este sector. De ahí que confía que más empresas puedan brindarles una oportunidad laboral. Y aquí lo más importante: no hay un salario. ¿Nos damos cuenta de esto? ¿Qué tan grave es? ¿Acaso esto no se puede considerar como una explotación laboral hacia los adultos mayores? Dice: no hay un salario. Es un acuerdo que hace el INAPAN porque la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores dice que INAPAN va a conseguir trabajo a los adultos mayores siempre buscando una remuneración. Nosotros tenemos esa idea de que vamos a luchar para que se implante un salario para los compañeros, porque es un servicio que se le da a la tienda. Ya aquí habla incluso que después del confinamiento de la pandemia, pues muchos adultos ya no regresaron a trabajar, pero esto me preocupa y se me hace algo muy grave y de urgente resolución. Para empezar, en la ley establece que todo trabajo debe de ser remunerado, eso es lo primero. ¿Y cuántas veces no hemos visto a las personas en los supermercados efectivamente como empacadores en condiciones inhumanas, porque están paradas cuántas horas pues envolviendo o empacando las compras de los clientes de estas empresas, en donde pues realmente están sobreviviendo, subsistiendo gracias a lo que cada persona bien o mal le pueda dar, que no siempre es posible darles, ¿no? Y que, bueno, pues ahí se violenta el derecho de las personas de recibir una remuneración por un trabajo realizado, ¿no? Si bien es cierto, las empresas pueden lavarse las manos y decir yo no los contraté, es un acuerdo que hay con el INAPAN, pero no se puede dejar de lado que es un beneficio que se le está dando a la empresa, porque bien, las personas van y hacen sus compras, pero pues le están ahorrando un tiempo considerado a las cajeras o a los cajeros. Entonces sí es un beneficio que recibe la empresa, porque también es cierto que la mayoría de las personas buscamos ir a los supermercados en donde sean más rápidas las compras. ¿A quién le gusta perder su tiempo en el súper, sobre todo esperando en una larga fila a que
pues le cobren su mercancía y le embolsen su compra. Yo les decía que esto es algo grave porque también es cierto que en la Constitución estaban considerados los derechos de todos los trabajadores. ¿Ustedes recuerdan las palabras jubilación, pensión, que hoy por hoy siguen aparentemente vigentes, pero ya con una modificación que afectan única y exclusivamente a los trabajadores? Y les digo que en la Constitución estaba establecida de que, bueno, todos los trabajadores, después de haber dado o haber cumplido con una edad laboral, que este tiempo era considerado suficiente para haber generado las ganancias a las empresas o a los lugares a donde uno trabaje, y en donde uno ya aportó, pues no solamente trabajo, sino aportó calidad de su vida, tiempo de su vida, salud, entre otras cuestiones. Y se consideraba que después de una cantidad de años laborando, pues las personas tenían derecho a una jubilación. Esto es decir, una remuneración de lo que queda después de su vida laboral para disfrutar de una vejez digna. Teóricamente así estaba contemplado en la Constitución. Y bueno, para ello se había establecido el tema de jubilaciones solidarias. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos que no es algo que se nos regale. Como trabajadores, para empezar, se nos cobra un impuesto al trabajo, pero además había un descuento, una retención, que es donde se iba a un fondo en donde las personas activas pues también colaborábamos en este fondo, por eso se llamaba cuentas de ahorro solidarias, para que las personas llegada a la edad cumplida de trabajo o la edad para jubilarse, pues puedan contar con un salario quincenalmente que les permita vivir una vejez en paz sin tener que preocuparse de dónde van a sacar dinero para su subsistencia, para sus alimentos, para sus medicamentos. E incluso debiera de considerarse este recurso suficiente hasta para poder disfrutar ya de una vejez digna, como pasa en otros países. ¿Qué es lo que hemos visto de otros países? Que hay muchos extranjeros que se están jubilando, que reciben una buena jubilación y tienen la oportunidad de venirse a México de vacaciones, incluso algunos hasta pueden adquirir sus viviendas y quedarse a vivir en nuestro país. Sin embargo, en México esto no se da. Este sistema que estaba antes considerado, les insisto, como un ahorro solidario que beneficiaba a las personas, en realidad los gobiernos conservadores y neoliberales vieron en la posibilidad, como todo, de privatizar y de hacer negocio y de quitarle las responsabilidades a las empresas, a los empleadores y dejar en desamparo a los trabajadores. Derivando en situaciones como las que les acabo de leer, que los adultos, en lugar de disfrutar de una vejez digna, tengan que estar casi mendigando una oportunidad para trabajar, para tener alimentos. Ha derivado en que ahora nuestros jóvenes ya no tienen un futuro cierto. Y les puedo decir que pues hoy las cuestiones y las reformas laborales los han afectado y no se han dado cuenta, los tienen ocupados trabajando, los tienen ocupados y distraídos, que están viviendo al día sin pensar qué va a pasar cuando ya el cuerpo no les rinda lo que hoy les está rindiendo, cuando el cuerpo les empieza a demandar y a cobrar las facturas de lo que hoy están trabajando, porque muchos de nuestros jóvenes trabajan más de las 8 horas con salarios no dignos y que a la larga el cuerpo les va a pasar las facturas, porque una persona en estas situaciones difícilmente cuenta con una alimentación sana. Ante la falta de un descanso necesario, pues también la salud nos lo cobra tarde que temprano. Y bien, cuando ya no rindan y ya no les den el trabajo, ¿qué va a pasar con ellos?
Sobre todo ahora que nuestra calidad de vida se ha prolongado. Ahora ya las personas ya no viven 50, 60 años, ya hay casos de personas que viven 70, 90, más de 100 años. Y pues bueno, llega esta preocupación. ¿Qué va a pasar con ellos? Les comento que las reformas laborales los han vuelto vulnerables, tan es así que ahora ya no hay plazas y que difícilmente una persona de ahorita de edad promedio o incluso nuestras nuevas generaciones pues ya deben de pensar en su futuro y de asumir la idea de que si esta situación sigue como está, pues no van a alcanzar jamás una jubilación. ¿Qué es lo que hizo el gobierno neoliberal? Para empezar, les tendió la mesa a todas las empresas, principalmente las extranjeras que buscan en los mexicanos pues manos de obra barata, en donde lo que más desean es que los mexicanos pues no tengan tantos derechos laborales porque son menores compromisos para ellos, mayores ganancias, así lo ven ellos, incrementan su riqueza a costa de la fuerza trabajadora del mexicano. Y lo mejor del caso es que en México se ha dado algo curioso. A pesar de que nuestra historia sabemos que el mexicano por sí solo es guerrero, es valiente, bueno, pues por muchos años nos han ido borrando esa memoria y nos han distraído con tantas cuestiones. Fútbol es uno de ellos, la enajenación, las series donde nos venden un sueño difícil de alcanzar, que el mexicano ha permitido se le violenten todos estos derechos y es lo que buscan estas empresas, trabajadores que no sean conflictivos, que no estén informados, que no se organicen y que no alcen la voz porque para ellos es más fácil violentarles sus derechos laborales, quitárselos incluso y pues tener la mano de obra barata, el sueño ideal de los grandes empresarios, sobre todo extranjeros. Y pues gracias al trabajo que estuvieron haciendo los gobiernos neoliberales y conservadores que buscan la apertura de toda privatización, pues han ido modificando nuestra constitución y pues ya no hay este sistema de ahorro solidario, empezó la implementación de pues ya las cuentas de ahorro individuales y les voy a compartir esto, yo creo que es importante que los conozcan porque muchas veces hemos escuchado de afores, hemos escuchado de cuentas de ahorro individual, pero quién sabe realmente lo que es. Y pues buscando un poquito aquí encontré una explicación que me parece bastante clara y pues de fácil para digerir, ¿no? Dice, ¿qué es un afore? Las administradoras de fondo para el retiro, Afore, son instituciones financieras que administran las cuentas individuales de los trabajadores afiliados al IMSS o al ISSSTE. Es importante que todos conozcamos cómo funcionan actualmente las Afores y dice, las Afores se encargan de invertir, administrar y proteger el dinero de tu cuenta individual. Tu patrón, el gobierno y tú aportan dinero a esta cuenta individual. Es decir, nos vendieron la idea de que, bueno, lo que tú decidas ahorrar, una parte te va a dar el gobierno y una parte te va a dar tu patrón. Y cuando tú llegues el momento de retirarte de la vida laboral, pues podrás cobrar lo ahorrado. Aparentemente se oye bien, sin embargo, lo que muchos no entendieron en su momento es que esto es un riesgo, porque cuanto más dinero puedes tú ahorrar, cuánto te va a dar el gobierno y cuánto te va a dar tu patrón. Sobre todo a sabiendas que la mayoría de las empresas pues tienen y recurren a ciertas prácticas en donde pues es muy fácil exigirle al trabajador que cumpla con sus obligaciones, pero es muy difícil que ellos hagan lo mismo. Y teniendo gobiernos que constantemente dicen tener problemas económicos, ¿cómo podemos pensar que realmente van a cubrir la obligación que van a tener para con los trabajadores? Sin embargo, bueno, en teoría se oye muy bonito, pero es algo que no se vislumbró a futuro. Y dice, durante tu vida laboral,
Tu dinero estará bajo el resguardo de un Afore. En el momento de tu retiro, recibirás el monto ahorrado en pensiones mensuales. Aquí la pregunta es, ¿por cuántas mensualidades vas a contar tú con ese retiro, con ese dinero? Insisto, va a depender de lo que hayas ahorrado y de lo que te haya aportado el patrón y el gobierno. Pero, ¿qué pasa si se termina ese dinero y tú todavía tienes pues una vida pues, todavía a futuro? O sea, que tu salud vaya y te permita vivir más años. ¿Qué va a pasar cuando se termine ese dinero ahorrado? ¿Nos vamos a ver en la necesidad también de buscar trabajos o vamos a depender de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿Realmente eso queremos? ¿Ser una carga para nuestros jóvenes? Que a la larga, pues ellos van a tener que enfrentarse a este mismo problema. Entonces, veamos qué, pues, delicado fue esto, ¿no? Y dice, ¿quiénes son los que tienen Afore? Dice, por ley cualquier trabajador que esté dado de alta en el IMSS o en el ISSSTE cuenta con un Afore. Si tú no la elegiste, se te asigna una conforme a los criterios del COMSAR. Entonces, pues aquí vemos dos panoramas. Uno, el que estaba considerado en la Constitución como algo justo para el trabajador, que después de haber aportado pues tus años de vida, pues puedas gozar de una vejez tranquila, que no tengas que estarte preocupando por dónde vas a sacar dinero para tus alimentos, cuando tú te enfermes, quién te va a dar para tus medicamentos, o sea, tú puedas disfrutar incluso, ¿por qué no? Después de tantos años de haber servido y ha aportado a que una empresa, un área laboral se enriquezca a costa de tu trabajo, ¿por qué no poder pensar en, bueno, ya trabajé y disfrutar de todo esto y poder pasearnos con la familia? O sea, no tener que preocuparnos por nuestra vejez. Pero gracias a los gobiernos neoliberales, pues esto se terminó y ahora nos encontramos en esta encrucijada. Y bien, pues es triste ver que los adultos tengan que estar pues mendigándole a una empresa que yo les pregunto, con todo lo que nos cobran, con todo lo que se llevan de impuestos, porque lo evaden, lo sabemos, con todo lo que se llevan extra con sus famosos redondeos, que hemos visto diversos videos en las redes sociales en donde nos explican que estas grandes empresas nunca pierden, ¿eh? Al contrario, son expertas en evadir impuestos porque con los famosos redondeos que nos cobran, aunque no los querramos dar porque nunca nos dan los cambios con los centavos que nos corresponden, por persona, cuánto se recauda por día, a la semana, al mes, al año. Y bueno, insisto en que son expertos en evadir impuestos porque llegado el momento, cuando se trata de hacer donaciones, como las recolectas que hacen en el CRID, pues ellos aportan a sabiendas de que por esa aportación van a recibir una devolución por parte del SAT porque ya hicieron una buena acción. Una buena acción que no fue con dinero propio, fue con dinero recaudado de aquellos que van a hacer pues las compras en sus tiendas, ¿no? Y que es increíble que con todo lo que ganan, con todo lo que se llevan, pues sean inhumanos en considerar pues asignarles un salario a quienes sí les aportan de su trabajo en una mejor o más eficiente servicio a las personas que hacen uso de estas tiendas, de estos supermercados. ¿De verdad? ¿Nunca han pensado que van a llegar el día de mañana a verse en esta situación? Bueno, pues es que ellos son grandes empresarios, ¿no? Y pues ellos lo único que piensan es en seguir acumulando riquezas a expensas de los trabajadores. Y se da esta situación. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que quiero recalcar y voy a regresarme al tema de la Constitución. En ella, después de muchas luchas a través de nuestra historia en México, luchas que costaron vidas, derramamientos de sangre y que se logró concretar en esta máxima ley donde estaban consagrados los derechos de los mexicanos, donde están consagrados todavía algunos de ellos,
Pues si bien los legisladores han tenido pues la perversa actitud de quitarnos estos derechos, no significa que ya todo se perdió. Recuerden que nuestra Constitución es tan noble que se puede ir modificando y que son los mismos legisladores los que pueden devolverle su esencia a la Constitución. No es imposible, sí complicado, porque ya ha sido muy manoseada nuestra Constitución. Quiero hacer un paréntesis, aquí es donde está planteando uno de los aspirantes a la coordinación a nivel federal de un nuevo constituyente para devolverle al pueblo mexicano esa pues máxima ley que le permita recuperar sus derechos, que les permita garantizarle una mejor calidad de vida. Y pues no está nada fuera de lo común, porque ya ha sido tan manipulada y ahora con las últimas reformas que implementó Enrique Peña Nieto, pues es un poco más complicado devolverle su esencia, porque para ello se necesita tener mayoría calificada en el Congreso, 2/3 partes, y que desgraciadamente quienes están en el Congreso, pues no se pudo tener en este gobierno federal esas 2/3 partes y no se pudieron hacer las modificaciones a la Constitución. Entonces, pues aquí es donde vuelvo a retomar la importancia de la participación ciudadana en todas las cuestiones políticas que nos competen, porque les recuerdo que política significa tomar los acuerdos que beneficien a la población, eso es lo que significa la verdadera política. De la participación nuestra dependerá una mejoría en la calidad de vida de los mexicanos o continuar con todas estas situaciones que ha generado el neoliberalismo y que terminan perjudicando a los mexicanos. Y aquí tenemos un problema muy serio, ya hablando de que todos vamos por ese mismo camino de la vejez. A todos, tarde que temprano, nos va a empezar a faltar las fuerzas, nos va a empezar a faltar la salud y ya no vamos a poder rendir, ya no vamos a ser queridos ni bien vistos por los empleadores, por los empresarios, porque vamos a hacer una carga y ya no nos van a dar trabajo. Entonces, aquí es el momento de participar en las políticas y exigirle a los legisladores que cumplan con su función. Ellos, cuando se les da el voto, cuando llegan a ocupar estos cargos, tienen una responsabilidad importante para con el pueblo, o así debiera de ser. Deben de velar porque éste tenga una mejor calidad de vida siempre. Deben de velar porque se respeten sus derechos. Desgraciadamente, en nuestro país, pues eso no se ha dado. Quienes llegan a ocupar estos cargos, pues solamente se ponen al servicio de los oligarcas, de los grandes empresarios, que son para quienes hacen sus políticas públicas para beneficiarlos a costa de sacrificar al pueblo. Y les digo que pues aunque ya se hicieron las reformas laborales que han desencadenado esto, que los adultos se vean en la penosa necesidad de trabajar y que incluso algunos partidos se paran el cuello diciendo que meten iniciativas en donde van a presionar para que los empresarios o los empleadores les den trabajo a los adultos mayores. Eso es una falta de respeto al pueblo mexicano y la verdad, para mí, una traición, porque no debieran de velar por ello, debieran de velar porque se les devuelvan los derechos que estaban consagrados en la Constitución, debieran de velar y trabajar para que vuelvan las jubilaciones dignas, debieran de velar y trabajar para que las personas, después de dar sus años de vida a una empresa, después de haber aportado para que se enriquezcan, pues los empresarios mínimo puedan tener una vejez sin preocupaciones. Ese sería tener un buen gobierno. Y les decía hace un ratito, a pesar de que la Constitución ya ha sido modificada muchas veces y que, aunque algunos dicen es que ¿qué podemos hacer? Ya es ley, pues así como los legisladores en su momento modificaron la Constitución para perjudicarnos, tienen la facultad para modificarla y restituirnos nuestros derechos. La cuestión está,
¿Cuándo lo van a hacer? Por voluntad propia jamás, pero cuando el pueblo se una y se los exija, entonces sí se van a ver en la necesidad de hacerlo. Y aquí vuelvo a comentarles, ¿cuántas personas toman decisiones que nos afectan a todos? Me refiero a los legisladores, a los, incluso hablando a nivel federal, a nivel local y a los regidores a nivel municipal. ¿Y cuántos millones de mexicanos no habemos? ¿Acaso no es posible que todos unidos les exijamos a estos que se pongan a trabajar en beneficio del pueblo? La cuestión es que nunca lo hemos hecho. Nos han venido esa idea de que ya es ley y ni modo tenemos que acatar. Pero ahora es momento de que sepamos de que aunque sea ley, ellos mismos pueden restituirnos estos derechos. La cuestión está en que se los hagamos valer. Y ahora nos encontramos en un momento, miren, justo, oportuno, idóneo para presionar a todos y cada uno de los partidos políticos, a todos y a cada uno de los aspirantes de estos partidos de ocupar un cargo. Yo creo que es el tiempo ideal porque ahora pues todos están frotándose las manos para ver cómo hacer y llegar a ser la persona o el partido que sustituya pues a hoy a nuestro presidente de la República. Y en todos los estados pues vienen cambios, vienen elecciones en donde no solamente vamos a elegir un nuevo representante a nivel federal como es el presidente de la República, en algunos estados vienen cambios de los gobernadores, en la mayoría pues sí vamos a tener cambios de presidentes municipales, de diputados federales, diputados locales, de regidores y pues ya todos los partidos están moviendo sus fichas para ver cómo convencer al pueblo de que les demos un voto de confianza. Y aquí es donde insisto que es el momento oportuno de exigirles, a ver, antes de que llegue el cambio, ¿quieres mi voto? Echar para atrás a nivel federal tu partido con tus diputados federales, la reforma educativa, la reforma del sector salud, la reforma laboral, la reforma energética, o sea, todas las reformas que nos han afectado, es momento de salir y decirles a todos los partidos que empiecen a trabajar a nivel federal. Si ahorita nos estamos dando cuenta cómo la oposición pues ha frenado el trabajo que trató de implementar nuestro presidente para beneficiar al pueblo mexicano. O sea, y es difícil, debiera de ser difícil, mejor dicho, pensar en darle un voto de confianza a este tipo de personas que solamente están protegiendo los intereses de los oligarcas, los intereses de los empresarios. Debemos de pensar ya en propuestas de personas que realmente vayan a defender al pueblo mexicano, que esté dispuesto a devolverle los derechos consagrados en la Constitución. Y de verdad, si nosotros como pueblo nos unimos y se los exigimos a todos los partidos políticos y los amenazamos de que si no empiezan a trabajar a nivel federal antes del proceso electoral, que ni vengan a pedir el voto, vamos a ver si no se ven en esa necesidad de. Pero bueno, esa es una de las propuestas que tengo, porque créanme que al menos su servidora estoy totalmente convencida de lo que puede lograr el pueblo cuando se une. De verdad no tengo la más mínima duda y se les he planteado aquí últimamente con el gran ejemplo de los vecinos aquí que se opusieron a que se reabra el anterior o el viejo relleno sanitario, el viejo basurero. Se pusieron y dijeron no se abre, no se abre y no se abre y ahora traen en jaque al gobierno municipal que no les logró convencer. Esto es lo que dice la imagen al principio de mi transmisión. El pueblo unido jamás será vencido. Entonces es cuestión de creérnoslo y de hacerlo valer. Por otra parte, otro de los comentarios que tengo ya pasando a un segundo análisis es, vi una entrevista que le hacen al hoy regidor Sanen y también integrante del comité de Morena, en donde me causa gracia cómo trata de evitar nombres y solo se refiere a, dicen algunos, que ¿cómo decía la nota? Sí, pero dicen por ahí
Ah, ya, dice por ahí que el verde se ha estado comiendo a Morena y que ha tenido un crecimiento, y él niega que esto sea cierto. Él afirma que Morena sigue siendo primera fuerza y pues su argumento se basa en la participación ciudadana el día de las elecciones, en el voto. Sin embargo, aquí dos puntos muy importantes que quiero resaltar. En primer lugar, pues al regidor le hace falta documentarse y hacer un verdadero análisis y estudio en donde se va a dar cuenta de que a pesar de que hay personas que salen y votan por Morena, no hubo la misma participación que en el 2018, donde pues se celebró que en esta ocasión creo que fue histórico que haya salido a votar más del 50% de la población electoral, cuando normalmente en los procesos pues solamente salen a ejercer su derecho al voto entre un 20 y 30% de la población. Es una minoría la que determina quién nos gobierna. Pero en el 2018, con la figura de nuestro presidente, que ya traía un trabajo de años, que ha demostrado con congruencia que todo lo que él venía tratando de prevenir se dio, que hubo una afectación al pueblo y que gracias a pues, su constancia, a sus principios, a sus valores, la gente le dio el voto de confianza soñando y aspirando a un cambio. Y que bueno, tuvimos una participación histórica. Lo que aquí el regidor no ha considerado es que pues todos sabemos perfectamente que muchos de los que llegaron a ocupar los cargos públicos en el 2018 no llegaron porque la gente confiara en ellos o les diera el voto. Llegaron con la marca de un partido que fue creado por nada más y nada menos que nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que después de haber tenido su movimiento, que es Movimiento de Regeneración Nacional, pues sabiendo que para poder generar los cambios que requiere el país se necesitaba hacer un partido, porque es el vehículo para ello, pues logra que este movimiento se vuelva un partido. Y bien, ya viendo el crecimiento, pues tuvimos el arribo de muchos chapulines y muchas sanguijuelas que ocuparon un cargo público, pues solo por ponerse la camiseta de Morena. Y algunas veces comentábamos en ese proceso electoral, y los que han venido ahora con la imagen y la investidura de nuestro presidente, si ponemos una vaca con la camisa de Morena y la lanzamos para algún cargo público, va a ganar, porque no le están dando el voto a la persona, sino se está dando el respaldo al presidente, que es lo que vendió la dirigencia del partido. Siempre fue: necesitamos estos acuerdos, necesitamos que lleguen estos porque tienen estructura, porque tienen recursos, porque tienen, y en realidad lo único que hicieron fue abrirles las puertas a los chapulines, a las sanguijuelas, a los parásitos, que pues sí, ya están posicionados dentro de nuestro partido, que desplazaron al pueblo, porque el pueblo fue el que trabajó para la conformación del partido de Morena, y que hemos visto que no hicieron el cambio, que aunque se pusieron la camisa, pues no abrazaron los principios de la Cuarta Transformación, ni siquiera respetaron nuestros estatutos fundacionales, y que pues ahora en esas viejas prácticas pues solamente están aspirando a otro cargo público. Lo que no consideró el regidor Sanen es que del 2018 a las siguientes elecciones, en el 2021 y en el 2022, la participación ciudadana ha disminuido. Y si sale y se hace una encuesta y si le preguntan a la gente por qué no sale a emitir su voto, las respuestas coinciden en: es que todos son iguales. Incluso los que han llegado a Morena han sido una decepción porque no cumplieron con el propósito para el cual se creó el partido, con la Cuarta Transformación. No se generó el cambio que se esperaba, siguen las mismas prácticas, siguen las mismas corruptelas, siguen las mismas simulaciones, siguen los mismos compadrazgos, influyentismo. No hay un cambio, no hemos visto en nuestro municipio, en donde ha gobernado Morena, una diferencia de los anteriores gobiernos a lo que hoy se vive. Al contrario, hemos visto que pues la situación cada vez es peor. Algo que no ha entendido el regidor Sanen es que sí, esta
participación hubiese incrementado, porque uno dice, bueno, en el 2018 las personas le dieron el voto de confianza a los que buscaron un cargo público por el presidente. Estos tuvieron la oportunidad de 3 años de trabajar para beneficiar al pueblo, para generar el cambio, y que bueno, ya después de un trabajo demostrado, si hubieran hecho un buen trabajo en el siguiente proceso electoral, la participación ciudadana debió de aumentar, algo que no ocurrió, disminuyó. ¿Y qué se tuvo que hacer? Porque no se puede negar, las evidencias están en las redes sociales. Pues lo mismo de siempre, acarreo de gente, compra de conciencias, despensas, apoyos, lo mismo de siempre para poder mantenerse en un cargo público y decir, la gente salió a votar, pero hubo una disminución significativa. Y bueno, ya en el siguiente proceso electoral, en el 2022, ni qué decir, todavía sigue habiendo menor participación ciudadana. Esto es un foco rojo, un foco importante, porque significa que este gobierno le falló a la gente y que nuevamente se volvió a ese desánimo y a ese descontento. Por otro lado, pues bueno, él habla de números que refieren a la participación ciudadana el día de un proceso electoral, pero si hablamos de los militantes, si hablamos de los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que ahí se quedó muy corto el regidor Sanen. Hemos visto que en realidad a la militancia, pues única y exclusivamente se le ha utilizado para hacer el trabajo que beneficia a otros. Y aunque él diga que no, el propósito del Partido Verde es y ha sido siempre volverse primera fuerza. ¿Y lo está logrando? Sí, lo está logrando. Y lo está logrando gracias a Partido Morena, gracias a su gente y al trabajo que ha venido haciendo. Porque vuelvo a retomar un punto que ayer abordé. Nuestro partido no cuenta con una estructura, no cuenta con comités, por lo tanto es fácil que se le impongan candidatos y lo único que se trabaja es en la estructura de la defensa del voto, los cuidadores del voto, que hasta para eso se les tiene que pagar, porque no va un ciudadano por convicción a decir voy a defender el voto de mi comunidad, de mi gente, mi voto, ¿no? O sea, lo primero que se pregunta es cuánto me vas a pagar porque voy a dar mi día. Y pues al no tener esa estructura, al no tener los comités, pues llegado el proceso de elecciones, las coordinaciones de estos procesos electorales se le dan al verde. Ellos son los que organizan y ellos son los que se benefician a costa del trabajo de los morenos, porque son los que traen a los morenos revisándoles y mandándoles a hacer estructuras y revisándoles cuánto y exigiéndoles. Y a la hora de ocupar los cargos públicos, son los que se llevan el crédito, el mérito y el premio, son los que ocupan los cargos. Entonces vemos ya cómo efectivamente, ante la falta de comités, el verde se ha comido a Morena. Y aunque él diga que no, pues ahí están los hechos, ¿no? Últimamente se han visto la poca participación de la militancia y donde se ha tenido que recurrir a la dirigencia del verde. Y aquí algo más importante que quiero resaltar, que aunque él lo niegue, pues el Partido Verde está creciendo y esto lo ha hecho gracias a la militancia y al partido de Morena. A diferencia del Partido del Trabajo, que también ha ido en coalición con Morena, pues el Partido del Trabajo sí está teniendo un crecimiento que no está recargado en Morena. El crecimiento del Partido Verde ha sido gracias a la figura de Gerardo Noroña, Fernández Noroña, por su trabajo, por su congruencia, por sus años de lucha, porque siempre ha sido congruente, porque siempre ha sido de izquierda. Y bueno, esta figura le está dando pues cierto crecimiento al Partido del Trabajo. No así al Partido Verde, que pues solamente ha utilizado a Morena para sus fines personales. Y pues prácticamente esto es algo que quería compartirles el día de hoy. Ese es el análisis que les había preparado. La verdad es que el primer tema a mí me preocupa y
y es algo que me molesta, ¿no? O sea, yo no sé si pues no tienen sentimientos los legisladores o si piensan que pues, nunca se va a llegar a la adultez, pero tienen todo para poder cambiar la situación en la que se encuentran muchos de nuestros adultos mayores. Hoy no entré, no sé si hay algún comentario, me parece que Daniel Barrera Camargo dice, buenas noches, es una vergüenza que hayan lugares en donde se paren el cuello diciendo que ellos dan trabajo a los adultos mayores porque de esta forma se sienten útiles, pero buscan ayudarlos ya que saben que no cuentan con un sueldo y luego son hasta maltratados por los mismos cajeros que los presionan a terminar pronto de empacar sin importarles su edad. Daniel, es muy cierto. Mira, es desafortunado, triste e inhumano que se valgan de la necesidad de los adultos para justificar que les están haciendo sentir útiles. En realidad, después de tantos años de haber laborado, después de tantos años de dar tu salud, tu vida, no es que los adultos busquen sentirse útiles, es que se ven en la necesidad de trabajar, porque si ellos tuvieran su jubilación, si ellos recibieran quincenalmente su dinero, oye, ese dinero lo pueden utilizar para salir, disfrutar de su ciudad, de sus pueblos, de un descanso digno. La gente no trabaja porque quiera, trabaja por necesidad. Y lo que comentas es cierto, a mí me tocó ver en una ocasión, en un supermercado, cómo la cajera, joven por ciento, era bastante déspota con unos abuelitos que ahí estaban de empacadores, y eso fue hace años antes de la pandemia, en donde les aventaba las cosas y todavía los apresuraba y los humillaba, o sea, les decía que qué lentos son, que ya si no podían mejor que se fueran, la verdad, a mí me pareció de muy mal gusto y nada más me atreví a comentarle, así como te ves, se vieron y así como se ven, nos veremos, porque no es la forma. Y sí, en lo personal, pues a veces se nos olvida que vamos a llegar a esa situación y vuelvo a lo mismo, son las empresas, son estos supermercados quienes debieran de darles pues una remuneración, porque aunque ellos digan están de manera voluntaria, están dándole un beneficio a su empresa. Y el hecho de que la chica esté presionando es porque sabe que los usuarios lo que menos quieren es perder tiempos en la fila. Entonces, al ayudar ellos con este aporte que hacen aparentemente voluntario, pues es un beneficio para la empresa. Y pues lo justo es hacer valer la ley. A todo trabajo realizado tiene derecho a una remuneración. Entonces, aquí hay muchos factores que se deben de ver. Yo pues apelo al pueblo a que le exijamos juntos a los servidores públicos, a los legisladores y a todos los partidos por igual que trabajen en iniciativas que le devuelvan a los mexicanos su derecho a una vejez digna, su derecho a una jubilación, pues para que ya las personas pues puedan disfrutar de lo que les resta de vida en al menos paz y armonía, sin tener que estarse preocupando por cómo le van a hacer para subsistir, para su renta, para su comida o para sus medicamentos. Entonces, ojalá el cambio lo podamos realizar. Dice Conchita Carrillo, buenas noches, maestra. Muy buenas noches, Conchita. Gracias por acompañarnos en este análisis. Aprovecho a mandarte un fuerte abrazo. Gracias por tu compañía. Dice, me gustaría saber, desde su opinión, si ve al partido Morena salir adelante dejando de tener tanto Partido Verde en el gobierno. Mira, Conchita, yo creo que ese fue uno de los errores de la dirigencia, haberle abierto tanto las puertas al Partido Verde. Si bien es cierto a nivel nacional, vamos a comprarles la idea de que se tuvieron que hacer coaliciones porque se necesitaba tener la mayoría en el Congreso para que pudieran pasar las iniciativas del presidente, es importante considerar que cada estado tiene su particularidad y al menos aquí en Quintana Roo, para la mala suerte de los del Partido Verde, ya habían gobernado en nuestro municipio, vamos a hablar ahorita aquí en Benito Juárez,
y vimos que fue un gobierno fallido, un gobierno que no representó al pueblo, un gobierno que al contrario, ahorita estamos viviendo las secuelas de ese mal gobierno, pues aprovechó entregar las concesiones a sus conocidos, a sus allegados, a entregar todas las concesiones que hoy nos están afectando, Aguacán, la basura, el transporte, por mencionar algunos de ellos. Y que bueno, al crecimiento que había tenido López Obrador y la aceptación social aquí en el estado, donde incluso en procesos electorales, con el robo de la presidencia aquí, la aceptación era tal que ganaba nuestro presidente, lo que afectó fue esa coalición. Si no se hubiese hecho ese compromiso estatal, mucho menos con este municipal, con este partido, yo creo que Morena hubiese tenido otra visión, la gente hubiese tenido otra visión, porque no se hubiesen hecho tantos acuerdos, no se hubiese dependido tanto, si se hubiese confiado más en la militancia, si se hubiese comprometido más la dirigencia de Morena en trabajar en los comités, como lo había dicho nuestro presidente, estaba establecido en nuestros estatutos, si se hubiese trabajado en la concientización, en la formación de cuadros y sin este partido parásito, yo creo que habrían habido menos compromisos, se hubiese gobernado libremente, se hubiese podido transformar los procesos administrativos, tendríamos un cambio visible, palpable, tangible, y la población, pues créanme que sí, daría esa aceptación. Desgraciadamente, aquí nunca se escuchó a la militancia, ni mucho menos al pueblo. Se fueron con esa necedad de que es necesario y que sabemos, ¿no? Cuáles han sido los mecanismos por los que han pasado quienes hoy ocupan un cargo público, y que pues los más afectados fueron los benitojuarenses y ahora los quintanarroenses, porque el premio de no escuchar al pueblo y de cederle tanta importancia a este partido parásito que ya supo aprovechar de su partido origen, el PRI y demás, y que ahorita está aquí, pues son los que le han comido el mandado a Morena. Y lo vemos, es iluso aquel que dice que está gobernando Morena, cuando no, el ayuntamiento, los cargos más importantes no lo tienen los morenos, los tienen los chapulines. En el gobierno del estado, los cargos de relevancia, donde se puede generar una verdadera transformación para los quintanarroenses, los tienen los verdes. Entonces, pues aquí se desmiente lo que trató de endulzar el regidor Sanen. Yo no sé si él se cree su mismo cuento, pero al menos la dirigencia, la militancia de Morena, al menos el pueblo de Quintana Roo, pues ya no lo cree, ¿no? Entonces, pues esa es mi opinión, en Conchita. La verdad es que yo siento que le hubiera ido mejor a Morena sin esta coalición con el Partido Verde. A lo mejor el Partido del Trabajo no hubiese sido un gran cambio o gran afectación, pero el Partido Verde ya sabíamos que era un parásito y lo que causa a sus huéspedes, ¿no? Y ahora pues ya está a casi nada de ser el partido con primera fuerza en nuestro estado. Es triste porque pues no me imagino la situación de los quintanarroenses. Pues bueno, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este análisis. Les recuerdo que pueden ver las repeticiones de estas transmisiones en YouTube, en la página Revolución de Conciencias en Cancún. Y para aquellos que han tenido la oportunidad de vernos en YouTube y que no saben de nuestra página en Facebook, me pueden ubicar como Maricruz Carrillo Orozco, en donde hemos tratado de transmitir todas las noches a las 8:30, salvo algunas excepciones donde por motivos de trabajo o de salud pues hemos tenido que reprogramar, pero hemos tratado de transmitir todos los días a las 8:30 de la noche. Y pues agradecerles sus comentarios, pedirles ayúdenme a compartir estos análisis. Recuerden que es la única forma en la que podemos romper el cerco mediático, porque como se habrán dado cuenta, en la entrevista que le hacen al regidor no es capaz de mencionar mi nombre o el nombre de los compañeros que estamos luchando, solamente se limita a decir dicen algunas personas, porque existe esa consigna.
Mientras menos se hable de la maestra Maricruz o de los compañeros que luchan con ella, pues es mejor. Creen que esta forma es la manera en que nos quitan del medio del cuadro político. Sin embargo, pues nuestro compromiso va más allá. Nuestra visión siempre ha sido despertar conciencias, informar a las personas de los derechos que se tienen, de las funciones de los servidores públicos y de los resultados que hay cuando el pueblo se une. Entonces, esto lo podemos lograr. Ya hemos tenido un crecimiento en la página, a pesar de que existe una veda, porque muchos de los compañeros del partido que ahora están trabajando, ya sea en el municipio o en el gobierno del estado, les tienen prohibido ver nuestras transmisiones, todavía mucho más prohibido, pues atreverse a darle like, comentar o compartir. Sin embargo, pese a todo esto, ha habido personas que pues como unos se van, otros van llegando y ya hemos tenido pues una buena respuesta social y que estos videos están llegando a más personas. Y esto se debe gracias al apoyo que ustedes nos brindan transmitiendo y compartiendo más bien estas transmisiones. Pues ya por hoy me despido, como siempre deseándoles que tengan una hermosa noche, un feliz descanso y nos vemos mañana en otro análisis más. Que descansen, les espero mañana. Muchas gracias.